Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión de los jueves del Instituto de Investigaciones de Historia y del Derecho. Les damos la bienvenida a los que vienen hoy por primera vez y estamos muy felices de reencontrarnos con todos los que nos vienen siguiendo desde que empezamos con esta modalidad virtual en el año 2020 y que nos vienen siguiendo, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos el honor de contar con una exposición de una joven investigadora, la doctora Florencia Ratti, que ahora voy a pasar a presentar. Su nombre completo es Florencia Soledad Ratti Mendana. Es abogada con medalla de oro por la Universidad Católica Argentina. Es doctora en ciencias jurídicas con tesis calificada de sobresaliente, summa cum laude, también por la Universidad Católica Argentina. Es diplomada en Derecho Constitucional Profundizado por la Universidad Austral. Es vicepresidente de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de la Ciudad. Es investigadora visitante con beca Fulbright, o fue investigadora visitante con beca Fulbright en el Boston College Law School de Estados Unidos e investigadora visitante del Centro de Estudios de Justicia para las Américas en New York University, en Canadá. Es autora del libro El precedente horizontal en las cámaras federales de apelaciones argentinas. Es directora de proyectos de investigación en la UCA. Actualmente se desempeña como becaria postdoctoral del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sus principales líneas de investigación son el cambio de precedente de la Corte Suprema Argentina y la metodología de análisis jurisprudencial dinámico. Todo esto en tan pocos años. Te felicito, Florencia. Sos un Gracias, ejemplo. gracias. Bueno, Gracias. así Y ahí que, falta, ¿cómo? no, no, decía, falta lo familiar, que además tengo 3 niños, pero bueno, eso Claro, no pone uno en el CV. muy Pero bien. bueno. Me sorprende. Bueno, Florencia, yo ahora te voy a permitir que puedas usar la pantalla Perfecto. y te dejo en uso del piso. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos. En primer lugar, quiero agradecer especialmente al Instituto por invitarme, por esta generosa invitación, sobre todo en la persona de Viviana Kluger, la doctora Viviana Kluger, que ha hecho esto posible, este encuentro posible. Bueno, como el título lo adelanta y ya la introducción, la presentación lo ha indicado, hoy voy a hablar, la idea es recorrer un poco cuál ha sido la doctrina del precedente de la Corte Suprema Argentina. Obviamente en una apretada síntesis, sé que tengo poco tiempo, entonces voy a focalizarme en los principales hitos jurisprudenciales en los cuales la Corte va desarrollando esta doctrina del precedente y repasar algunos casos recientes para analizar cuáles son las últimas tendencias en la aplicación del precedente judicial por parte de la Corte Suprema. En primer lugar, algunas aclaraciones terminológicas breves, pero que son necesarias. Por precedente, no vamos a teorizar acá estrictamente técnicamente qué es, si es una parte de la sentencia o no. Me voy a referir genéricamente por precedente a la aplicación de una decisión judicial anterior a la resolución de un caso análogo posterior, ¿no? Y doctrina del precedente, por doctrina del precedente entiendo, bueno, las reglas eh, que especifican cómo se usan los precedentes de un tribunal determinado, en este caso de la Corte, ¿sí? Cómo se usan quiere decir cómo se invocan, cuándo se aplican, cuándo se deben aplicar o qué valor tienen, cómo se pueden modificar, si es que se pueden modificar y quién, en qué casos, etcétera. Eso es lo que engloba la expresión doctrina del precedente. Bueno, si me permiten, entonces voy a compartir la pantalla. A mí no me gusta generalmente usar PowerPoint, pero como acá hay muchos casos jurisprudenciales, a veces es visualmente más fácil ver los extractos en lugar de escucharlos. Visualmente es más amigable. Entonces, bueno, brevemente, Florencia, ¿sabés ¿se ve qué? bien? Ponele el cursor a la copita que está abajo, así sale el slide completo, ahí. Así se ve Ahí bien el está. slide. Ahí está. ¿Se ve Acá. bien? Sí, perfecto. Perfecto.
Perfecto, listo. Bueno, entonces, bueno, a ver, como vamos a ver en el desarrollo de la doctrina jurisprudencial del precedente en la Corte Suprema Argentina, se ve mucho la influencia de el Tribunal Máximo de los Estados Unidos, o sea, la Suprema Corte de los Estados Unidos. Vamos a ver que va a ser citada la Corte, la doctrina estadounidense. Esto da cuenta de este sistema jurídico híbrido que es Argentina. No somos un sistema puro y neto de civil law, porque si bien hemos tenido mucha influencia del derecho codificado, del Código de Napoleón, en lo que es el derecho común, la realidad es que en el derecho constitucional hay una fuerte influencia de los Estados Unidos y sobre todo en el modelo judicial, la ley 48, bueno, esto obviamente ustedes son especialistas, yo no se los voy a explicar, pero la realidad es que, como vamos a ver, hay una fuerte influencia de lo que se llama en Estados Unidos o en el common law el stare decisis, o sea, esta idea de que hay que estar a lo decidido, resolver los casos similares de manera similar. Tan es así que el doctor Garay en un reciente estudio ha mostrado que la sentencia número 23-24 de la Corte ya en 1863-74, cuando comienza a funcionar, que es el caso Thomas Tomkinson, la Corte resuelve ese caso con una remisión absoluta a un caso anterior, al caso Thompson, recientemente resuelto por ella misma, y da cuenta de que el juez federal también había hecho lo mismo, creo que se llamaba Heredia, había hecho lo mismo, había dicho, bueno, este caso es idéntico, ¿sí? Idéntico, sabemos que no hay casos idénticos, pero así lo decía el juez federal. Este caso es idéntico al caso Thompson y por ende así debe ser resuelto. El caso Thomas Tomkinson eran había que pagar un impuesto por mantas, bueno, ni la parte recurre la idea de que el caso debía ser resuelto así porque ya había un fallo de la Corte, es decir, era unánimemente aceptada esta idea de que la Corte debía mirar lo que ella misma había hecho y resolver el caso con la misma solución, ¿no? Dar el caso la misma solución. Esto ya a poco de comenzar su funcionamiento. Es impresionante. Después nos extendemos en el tiempo, entonces tenemos que ir, como yo les adelantaba, falta una norma escrita que regule, bueno, cuál es la doctrina del precedente, a lo que se llama precedentes sobre precedentes. Es decir, ¿qué ha dicho la Corte en sus precedentes sobre cómo debe usarse en sus precedentes? Porque no tenemos una norma, a diferencia de la tendencia latinoamericana a incorporar en la Constitución o en normas orgánicas el reconocimiento del precedente vinculante, nosotros no tenemos una norma escrita. Entonces, vamos a la jurisprudencia y por eso vamos a ver distintos casos. ¿Qué es lo que la Corte dice que hay que hacer con su precedente? Y les adelanto que mi hipótesis, que voy a tratar de probar con estos pocos casos que voy a poder compartirles, es que hay una larga brecha entre lo que la Corte dice que hay que hacer con sus precedentes y después lo que la Corte en ocasiones hace con sus propios precedentes. Entonces, desde Tomkinson, que nos prueba que la Corte los mira y los sigue en líneas generales, saltamos al caso Vareta en 1939. El caso se trataba estaba en juego la constitucionalidad de una ley provincial. La Corte hacía muy poco tiempo había dicho en un caso similar que esa ley era constitucional, pero claro, era un caso tan reciente que ni las partes ni el tribunal inferior lo habían citado. No obstante eso, no obstante que ninguna de las partes lo había traído a colación, ni tampoco el tribunal inferior, la Corte sí se hace cargo de ese precedente en el que ella misma había dicho que esa ley era constitucional. Entonces, y aquí vemos fuertemente la influencia norteamericana, la Corte dice, no podría el tribunal apartarse de su doctrina, sino sobre la base de causas suficientemente graves como para hacer ineludible el cambio de criterio. Causas graves que hagan ineludible el cambio de criterio. Es decir, el principio general que está sentando la Corte es, yo tengo que mantener mi precedente, no puedo apartarme del precedente, excepcionalmente, y cuando hay una causa grave, que haga ineludible el cambio, quiere decir que no hay otra opción, que no hay otro camino más que apartarme de mi precedente, puedo hacerlo. Y sigue diciendo, sería en extremo inconveniente para la comunidad si los precedentes no fueran debidamente considerados y consecuentemente seguidos. Aquí cita a Cooley, que a su vez Cooley era un juez de la Suprema Corte de Michigan y doctrinario constitucional en los Estados Unidos, que a su vez cita al canciller Kent. Bueno,
Yo hice un estudio de estas citas donde muestro que la cita es incorrecta en cuanto al título de la bibliografía, pero de todos modos esto muestra que la Corte estaba fuertemente influenciada por la doctrina norteamericana en esto. Y aún más, también cita a Willoughby, un doctrinario constitucional muy importante, incluso se ha dicho que es el más citado por la Corte de los doctrinarios de los constitucionalistas norteamericanos, y dice, aun cuando ello no signifique que la autoridad de los antecedentes sea decisiva en todos los supuestos, ni que pueda en materia constitucional aplicarse el principio de stare decisis sin las debidas reservas, no es menos cierto que cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones recaídas, la solución debe buscarse en los precedentes. Bueno, si nosotros analizamos la literalidad de lo que dice la Corte, nos está hablando de un principio de stare decisis, ni más ni menos, en Argentina. Y además está estableciendo una suerte de factores que habilitarían apartarse de su precedente, nos habla de error e inconveniencia de las decisiones. Como dato de color, les cuento que la Corte, con estas palabras, asume un stare decisis constitucional incluso más fuerte que el propio Willoughby sostenía en su obra. Porque cuando uno va a consultar la obra de Willoughby, él dice, bueno, el stare decisis rige con fuerza frente a un claro error cuando estamos en relaciones privadas, de derecho privado. Pero en derecho constitucional, bueno, no, cualquier error podría dar lugar a un cambio, porque la Constitución, como sabemos, si hay un error en la sentencia o en el precedente, no es tan fácil de modificar. En cambio, si nos equivocamos en un precedente que interpreta una ley, bueno, el Congreso puede cambiarla. Entonces Willoughby decía, en materia constitucional el precedente es más flexible. Sin embargo, nuestra propia Corte, al tomar la doctrina norteamericana, establece un stare decisis aún más rígido, al menos retóricamente, ¿no? O dogmáticamente, lo que está diciendo. Dice entonces, la excepción es el cambio y solamente cuando surge de manera clara el error y la inconveniencia. Vareta es un fallo que va a ser citado siempre, en los 40, en los 60, bueno, no podría aquí decir todas las ocasiones en las que se cita Vareta, pero salto al próximo hito jurisprudencial, que es el caso García de Tornique. ¿Y por qué digo que es el próximo hito? Bueno, porque si bien no cita Vareta, agrega otro factor que habilitaría el cambio de precedente de la Corte Suprema. Desde luego que me estoy refiriendo al precedente horizontal, ¿no? Que hace la Corte con su propio precedente. ¿De qué se trataba este caso? Bueno, estaba en discusión la pensión, el reconocimiento del derecho a pensión de lo que se conocía como hijos naturales o ilegítimos en ese momento, o hijos adulterinos, ¿no? ¿Qué dice la Corte? Dice, no es obstáculo insalvable para la solución la circunstancia de que se aparte de doctrina de anteriores pronunciamientos, porque si bien la permanencia de la jurisprudencia es deseable por la seguridad jurídica, no debe obstar a su revisión cuando hay razones de justicia. Entonces acá vemos un cambio en la retórica, porque la Corte nos está diciendo ya, no tiene que ser un cambio ineludible, un cambio que nos está diciendo, la permanencia es deseable. Bueno, se flexibiliza un poco la doctrina del precedente y además se genera un factor mucho más abstracto y maleable, que son las razones de justicia. Lo cierto es que en la sentencia después la Corte no explica bien a qué se refiere con esas razones de justicia o cuáles eran las razones de justicia que acá imperaban. Simplemente es una cita retórica, ¿no? Pero bueno, agrega un factor que, como vamos a ver, va a seguir siendo invocado. Entonces saltamos al siguiente hito jurisprudencial, que es el caso Barreto. En el caso Barreto, la Corte interpreta cuál es el concepto de causa civil para su competencia originaria y dice, es como que reúne todo lo que se había dicho hasta entonces. Porque en el caso Barreto la Corte dice, tienen que existir causas suficientemente graves que hagan ineludible el cambio de criterio. Fíjense que esto era lo que había dicho en Vareta, en Vareta, en el primer caso, o es necesario que medien razones de justicia. Fíjense que acá trae a colación lo que había dicho en García de Tornique. Entre las cuales, pero lo que agrega Barreto, que es importante, es cuáles son, perdón, me fui ahí está. ¿Cuáles son esas razones de justicia? Es como que tipifica las razones de justicia que podrían dar lugar al cambio. Y nos habla del error de la decisión,
de las lecciones de la experiencia o de las cambiantes circunstancias históricas que demuestren la conveniencia de abandonar el criterio. Bueno, y este carácter erróneo de la decisión, lecciones de la experiencia, es algo que se toma de la disidencia de Petracchi en Montalvo. ¿Recuerdan Montalvo? Uno de los cambios jurisprudenciales en materia de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Petracchi había invocado el carácter erróneo de la decisión, las lecciones de la experiencia, las cambiantes circunstancias históricas como factores de cambio de precedente, citando jurisprudencia norteamericana. Y aquí la Corte, esa disidencia de Montalvo la transforma, digamos, los factores de la disidencia de Montalvo la transforma en su doctrina oficial, porque este es el voto mayoritario en el caso Barreto, y dice que estos factores son causal de modificación de su precedente. El siguiente hito jurisprudencial es el fallo Artiar, o Arte Radio Televisivo en el 2014, ya nos acercamos más en el tiempo. ¿Qué es lo que la Corte dice aquí? Lo importante que trae este caso es que aquí la Corte dice quién tiene la pretensión de fundar la necesidad de que ella sea parte, ¿no? Y además de agregar los factores, habla de que para que la Corte misma haga un examen de su precedente y lo modifique, se tiene que, habla de una carga argumentativa calificada y se tiene que demostrar de manera nítida, inequívoca y concluyente que existen causas graves que hacen ineludible el cambio. O sea, le coloca a la parte, que por otra parte era el Estado, la carga de probar. El Estado, que además, dice la Corte, había participado en la causa en la que yo dicté el precedente, con lo cual esto agrava la necesidad de que funde. ¿Por qué? Si él ya había participado en este caso, yo dicto el precedente, vuelve a litigar sobre este tema en el cual yo ya tengo un precedente sentado. En este caso, la Cámara Federal Contencioso Administrativa se había atenido al precedente de la Corte. Y la Corte, lo que es interesante, dice, hay que cumplir con toda esta carga, y como el Estado no lo cumplió, ni siquiera se detiene a examinar si va a cambiar su precedente. Es decir, de oficio ella no lo hace, dice, el Estado tendría que haber cumplido con esta carga y no lo hizo, mantiene su precedente. Y vamos al caso Schifrin, muy conocido, el caso donde la Corte evalúa este requisito de los 75 años y el nuevo nombramiento de los jueces a raíz de la reforma constitucional. En Schifrin, la Corte deja sin efecto el precedente Fait, donde había dicho que era constitucional requisito, que era inconstitucional este requisito del nuevo nombramiento, y en Schifrin dice que es constitucional. Es decir, es un caso en el que la Corte se tiene que hacer cargo de que está modificando su precedente. Entonces lo que dice es, la autoridad de estos precedentes, fundada en que la Corte es el intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas. Bueno, acá cita Vareta, que es el fallo 183.409, dice, en Vareta dijimos que no podíamos apartarnos de la doctrina, sino sobre la base de causas graves que hagan ineludible el cambio. Entonces, el presidente de la Corte Suprema tiene un valor que le obliga a ser seguido y respetado, salvo que exista una excepción. Acá por primera vez, la Corte dice literalmente, la excepción es que yo cambie de criterio. Y dedica como 6 o 7 considerandos a explicar cuáles eran las razones por las cuales en el caso Schifrin se debía dejar sin efecto el caso Fait. Bien, sigue diciendo, bueno, que los precedentes deben ser mantenidos y respetados por una razón de seguridad jurídica. Acá vemos que se están invocando ciertos valores que vuelven a aparecer y en la actualidad constantemente aparecen en el discurso de la Corte cuando habla de la doctrina del precedente. Y agrega que la carga de modificarlo, la carga argumentativa, le corresponde a quien pretende apartarse y se la coloca ella misma, porque ya no está hablando de la parte que quiere que ella sea parte del precedente, sino que está hablando de que ella misma tiene esa carga argumentativa calificada cuando ella misma se quiere apartar de su precedente. Bien, entonces hasta acá digamos que vimos lo que la Corte dice que debe hacer con su precedente, ¿no? Dice que debe seguirlo, excepcionalmente puede modificarlo, y por causas graves y determinadas por el error, la inconveniencia, las razones de justicia. Yo les traigo solamente a colación y brevemente, porque sé que el tiempo apremia,
vos avísame igualmente, Viviana, cuando me esté quedando sin tiempo. Em, este caso, que es muy reciente, es del 2019-2020, Asociación Filantrópica es de noviembre del 2018 y Institutos Médicos es de marzo del 2019. Dos casos prácticamente idénticos, donde un niño había quedado con una grave discapacidad, una severa discapacidad por una mala praxis en el nacimiento. Las familias van en contra de los institutos médicos, de los establecimientos médicos, ganan el juicio por daños y perjuicios, pero los dos establecimientos médicos, totalmente independientes, ¿no? Son dos casos totalmente diferentes, independientes. Los dos establecimientos médicos casualmente caen en concurso, en quiebra. Cuando se presentan las familias, piden el reconocimiento de un crédito con carácter privilegiado, ¿no? O sea, los casos eran prácticamente iguales, solo que se trataban de dos niños distintos, dos hospitales distintos. En noviembre del 2018, la Corte saca este caso, Asociación Filantrópica Francesa saca esta sentencia y dice que no le corresponde el privilegio. No le corresponde el privilegio porque no, los privilegios son taxativos y no le corresponde el privilegio. En Institutos Médicos Antártida, 4 meses después, la Corte reconoce el privilegio al otro niño, al segundo niño. Y ustedes se preguntarán qué pasó en el medio y lo que sucedió, que es un caso muy patológico, porque lo que sucedió era que el ministro Rosenkrantz se había excusado de conocer en el segundo caso, la Corte se integra con una conjueza y a raíz de esa nueva integración, una integración circunstancial además, porque era solamente para ese caso, se cambia el criterio que se había establecido solo 4 meses antes. Pero no solo pasa eso, sino que es muy patológico el modo en que se cambia el criterio, porque uno esperaría, bueno, si cambia el criterio van a fundamentar por qué se apartan, se van a hacer cargo del precedente anterior. Y esto no solo no pasa, sino que la mayoría, en el segundo caso, alude a su propia disidencia y dice como si se hubiera hecho lugar a lo que él en la disidencia proponía. Entonces dice que las circunstancias fáticas son parecidas, son sustancialmente análogas a Asunción Francesa. Voto en disidencia, o sea, cita su propia disidencia, en el que se hizo lugar al reclamo efectuado, se declaró la inconstitucionalidad, se verificó el crédito. Y justamente eso es todo lo que no sucedió en el primer caso, porque precisamente por eso el doctor Maqueda quedó en disidencia. Entonces vemos que es muy patológica la cita de su propio precedente y la utilización de su propio precedente. Y lo mismo pasa en el voto del doctor Rosati, porque dice la cuestión es muy parecida a lo que pasa en la Asociación Francesa. En dicha oportunidad, a la luz de las circunstancias del caso, se declaró la inconstitucionalidad, se verificó el crédito, y eso no sucedió. O sea que no solo no se invoca el precedente para justificar por qué se está, acordemos, no, será excepcional que se podía abandonar. No solo no se abandona excepcionalmente, sino que tampoco se justifica esa carga argumentativa calificada de probar de manera nítida, inequívoca y concluyente que se podía cambiar el precedente. Bien, vemos un abismo entonces entre lo que hay que hacer y lo que se hace. Voy muy brevemente a contarles cuál es la doctrina jurisprudencial en materia de precedente vertical. O sea, ¿qué dice la Corte que tienen que hacer los tribunales inferiores con su precedente? Y acá, como sabemos, hubo un zigzag jurisprudencial en donde la Corte primero hablaba de un deber moral, un deber institucional, después decía que no, que los jueces tenían libertad de criterio absoluta, los tribunales inferiores, pero la realidad es que la doctrina oficial, como la llama Santiago Legarre, de la Corte en materia de precedente vertical, se consolida con el caso Cerámica San Lorenzo de 1985. Ahí, fíjense ustedes igualmente qué contradictoria que es la Corte cuando en este caso, lo que dice es, las sentencias solo deciden los procesos concretos y su fallo no es obligatorio para casos análogos, pero los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones y carecen de fundamento las sentencias que no se conforman a los presidentes de la Corte, a menos que aporten nuevos argumentos. O sea, las dos oraciones últimas están contradiciendo a la primera. No es obligatorio, pero carecen de fundamento si no se adhieren los jueces o aportan nuevos fundamentos. Bueno, esta doctrina que viene de Santini y Balbuena permanece hasta el día de hoy. La Corte hoy sigue citando Cerámica San Lorenzo como su doctrina oficial y sostiene, digamos, el valor del precedente que la Corte le otorga, a mi entender, es de una fuerza superable, es decir, no es una obligatoriedad formal en el sentido de que no es que la sentencia que se aparte de su precedente del Tribunal Inferior va a ser necesariamente revocada por el hecho de que se aparta, pero puede serlo
si se aparta sin proporcionar nuevos fundamentos o nuevos argumentos. Desde luego que es una doctrina muy endeble porque nuevos argumentos es algo que cualquier juez puede encontrar, ¿sí? A la hora de apartarse o cuando se quisiera apartarse del presidente de la Corte. Lo cierto, y con algunos de estos fallos ya termino, lo cierto es que a partir del 2019 se ve una, una intención de la Corte y también de sus ministros, si uno analiza las entrevistas que los ministros van dando, sobre todo en el caso del doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz, una intención de consolidar el valor de su precedente, de reforzar el valor que tiene su precedente. Y bueno, fallos como Volkswagen, donde y además cada vez un llamado más firme de atención hacia los tribunales inferiores que se van apartando de este precedente. Eh, porque ven que constantemente hay apartamientos, a pesar de lo que ella dice, que esos apartamientos generalmente no son del todo fundados, y entonces, sobre todo la Corte, por ejemplo, en Volkswagen, le dice al Tribunal Superior de Justicia de Misiones, además la parte había invocado estos precedentes, yo ya tengo hace 10 años un precedente dictado sobre esta materia y siguen desoyendo los precedentes que voy diciendo. Bueno, el mayor llamado de atención fue en el caso Farina, en el año 2019, donde la Corte le dice a la Suprema Corte de Buenos Aires, tenés que interpretar el artículo 67 del inciso E del Código Penal, que por lo demás es derecho común, tal y como yo lo digo, y en su parte resolutiva declara que la interpretación de la Corte de ese artículo particular es de seguimiento obligatorio para todos los tribunales del país. No se replicó Farina, bueno, en su momento nosotros sacamos un libro con Carolina Amada, Santiago Garay, analizando este caso porque era único, es la primera vez que la Corte, en la parte resolutiva de su sentencia, decía, mi doctrina es obligatoria, mi interpretación es obligatoria para todos los tribunales. No volvió a suceder algo así, Farina tiene una disidencia de Rosenkrantz donde dice esto no lo podemos hacer porque esto sería hacer casación de derecho común, lo cual la Corte no puede hacer por nuestro sistema constitucional, como sabemos, pero la realidad es que marcó un antes y un después porque fue un alto llamado, la Corte habló de un alzamiento por parte de los tribunales inferiores, en este caso Farina. Bueno, entonces, en síntesis, digamos, tenemos una doctrina del precedente en donde la Corte nos dice, el principio general es que tengo que atenerme a mi precedente y solo en excepción lo puedo modificar. El principio general es que los jueces inferiores deben atenerse a mi precedente a menos que aporten nuevos argumentos, pero vemos que hay una brecha grande entre lo que la Corte dice y lo que en la práctica sucede, porque muchas veces la Corte se aparta de su precedente alegando una nueva composición o porque hay un cambio meramente circunstancial, o incluso sin hacerse cargo de que existe ese precedente, sin citarlo. Y muchas veces los tribunales inferiores también se apartan del precedente de la Corte sin proporcionar nuevos argumentos o sin hacerse cargo de la existencia de ese precedente. Bueno, por respeto al tiempo concedido, no me quiero extender más, podemos de todas maneras conversar en las preguntas, pero bueno, agradezco la atención. Bueno, muchísimas gracias por, obviamente, por la brillante exposición y también por haber respetado el tiempo. Así podemos, ahora en unos minutos, cuando salimos de este bloque, iniciar un bloque de preguntas y comentarios y todo lo demás. Una pregunta de una cuestión técnica. Vos mencionaste el caso Barreta y luego el caso Barreto, ¿no? Vareta y Barreto. Ah, Vareta y Barreto. Ok, bueno, esa es una pregunta formal. Bueno, yo ya te dejo una pregunta para iniciar el segundo bloque. Obviamente vamos a considerar todos los demás participantes que pidan el uso de la palabra. Yo te quiero preguntar si vos, que has trabajado tanto los fallos de la Corte, podés decir si existe una tendencia creciente hacia la invocación del precedente que nos habilite a decir que en los últimos años nos estamos pareciendo más a el sistema anglosajón del common law. ¿Eh? Esa es la pregunta que te hago por ahora. No sé si hay alguien más que quiere formular una pregunta. Seguramente va a haber muchos comentarios. Tenemos todavía unos minutitos. Podemos dejar la pregunta para que Florencia la responda en el segundo bloque. No veo
Por ahora no veo manos levantadas. No sé si alguien está gesticulando y pidiendo hacer uso de la palabra. Por ahora no veo. Si querés, Florencia, empezar a contestar la pregunta que te... Ahí está Oscar Lotero. Ahí está. Oscar, adelante, presentate, por favor. ¿Cómo le va? Excelente exposición, doctora. Lo que yo le quería preguntar, estaba escribiendo ¿Te podés allí. Oscar, ¿te podés presentar? Perdón, perdón. Sí, yo soy Oscar Lotero, soy profesor titular de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNE. Lo que yo le quería preguntar, doctora, es si existen estudios similares al suyo sobre el valor de la doctrina del precedente en el ámbito del derecho público provincial, porque la hipótesis que yo trazo es que eh, sobre todo aquí en el Chaco y en Corrientes, es que las superiores tribunales este, no tienen una postura definida a veces sobre sus propios precedentes hacia abajo, ni tampoco respecto de los precedentes que tiene la Corte y que ellos debieran hacerle seguimiento. Y creo que un caso muy específico que a mí me tocó estudiarlo varias veces aquí en el Chaco, primero como abogado y luego ya como juez, es el de la prescripción liberatoria en materia de impuestos, referido que es una cuestión al menos polémica si sigo viendo precedentes de otros tribunales. Bueno, muy bien. Ahora sí, como quedan 5 minutitos y para no cortar la idea, salimos y volvemos a entrar con el mismo link y entonces arrancamos con las respuestas de Florencia y otras preguntas que puedan surgir. Así que nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de esta exposición de la doctora Florencia Ratti. Habíamos planteado dos preguntas, una que tenía que ver con si ella detecta alguna creciente invocación del precedente en los fallos de la Corte que permitan asimilarla o acercarla más al sistema anglosajón del common law. Y había una pregunta del doctor Lotero también. Así que adelante, Florencia. Bueno, en primer lugar, gracias por las preguntas. A ver, en relación con lo primero, lo que yo observo es, sí, una creciente relevancia que la Corte le está otorgando, incluso se visualiza en el uso del término precedente. Si ustedes notaron, advirtieron en las veces que la Corte hablaba de la doctrina que surge de sus fallos, era una expresión, si se quiere, más de derecho europeo continental. Hoy en día, y esto cuando salió el caso de Negri, el tema de Google y demás, eh, lo visualicé concretamente, esa sentencia que tenía unas pocas páginas, aparecía la palabra precedente 30 veces. Es decir, eso ya nos está marcando algo, que la Corte se está acercando. Lo mismo pasa con el uso de la distinción o el distinguishing. Ayer mismo, en el acuerdo de la Corte de ayer, sale un caso, creo que se llama de Rodríguez, con Secretaría de Estado, donde la Corte dice, anula una sentencia del Superior Tribunal Provincial porque se había remitido un precedente sin justificar por qué las diferencias que había con ese precedente no eran relevantes. O sea, fijémonos que todo esto son técnicas muy propias del common law, que sí están haciendo mella, o al menos yo sí veo, sí puedo confirmar eso que vos afirmabas, en cuanto a que hay un deseo de utilizar o operar técnicamente mejor o más o de una manera más semejante al common law. Dicho esto, el lado B son prácticas todavía deficientes que persisten. Por ejemplo, cuando la Corte dicta una sentencia de 4 líneas en donde dice, este caso es sustancialmente análogo a tal otro. Bueno, ¿sustancialmente análogo en qué? ¿Cuáles son los hechos de este caso? ¿Cuáles son los hechos del otro? ¿Cómo hacemos para entender esa analogía? O cuando la Corte dice tal como se dijo acá y cita entre paréntesis fallos, tal, o cita una línea de fallos, de tomos y páginas de fallos que no sabemos específicamente
qué uso se le está dando a ese precedente. Es decir, todavía quedan muchas técnicas por pulir, a mi entender, pero sí es cierto que nos estamos acercando, o al menos yo veo en varios ministros de la Corte una intención de utilizar el precedente de manera seria. Incluso la Corte ha acuñado una expresión, creo que desde el año 2017, con el caso Freire, donde habla del buen uso del precedente, ella misma habla del buen uso del precedente. Entonces, bueno, hay una intención, se vislumbra, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Perdón, y también el uso de la expresión stare decisis, que es también típica del derecho anglosajón. Así que bueno, exacta. muchas Sí, sí, gracias. sí, sí. No, Bueno, no, al contrario, me encantó la pregunta. ahí Y está la bueno, pregunta del Lotero. sí, y con relación a la segunda pregunta, la realidad es que yo no conozco un estudio publicado, yo en su momento he hecho un sondeo porque nuestra normativa provincial es tan rica como lo es nuestro país, y es la realidad que hay muchas provincias que establecen el precedente obligatorio o alguna suerte de precedente obligatorio. Yo acá estaba buscando el sondeo que en ese momento había hecho, yo no sé si esto está vigente o no, pero lo que me surge acá de lo que yo había estudiado en su momento es que la ley orgánica, por ejemplo, de Chaco, el artículo 21, dice los pronunciamientos del Superior Tribunal que determinan la la interpretación y aplicación de la ley forman jurisprudencia obligatoria para los demás tribunales. Incluso le manda a las secretarías del Superior Tribunal a organizar una publicación en la que se inserten los acuerdos y las sentencias. En la provincia de Santiago del Estero, me acuerdo, en Neuquén, creo que también en La Rioja, las leyes orgánicas o a veces las constituciones prevén que el presidente del Superior Tribunal sea vinculante. Esto con relación, pero bueno, de ahí a la práctica, y esto es la idea que yo quiero mostrar, que no basta con que una norma diga el precedente es vinculante, porque muchas veces las prácticas contradicen esa norma tan prístina que dice, bueno, sí, ahí tiene que ser obligatorio. Y luego hay que estudiar las prácticas, porque la realidad es que muchas veces eh, no van hacia el mismo lado, no se condicen. Eh, por lo demás, en otro aspecto de la pregunta que usted había resaltado, que tiene que ver con qué hacen los tribunales locales con respecto al presidente de la Corte Suprema. Y aquí es una cuestión muy pantanosa, porque la realidad es que muchas veces se apartan, como yo decía, pero muchas veces tienen razón para hacerlo, porque se trata de materia de derecho común. Y acá entra en juego, no me quiero explayar demasiado porque podría ser objeto de otra charla, pero el problema problema o no, depende con qué perspectiva se visualice, de la constitucionalización de todo el derecho. Entonces, hay muchos casos en donde la Corte encuentra un anclaje constitucional en el caso e interpreta derecho común, y el caso de la prescripción, bueno, el caso de la prescripción igual es un instituto que está la biblioteca dividida, si es de derecho común o es de derecho federal, pero en muchos otros casos, y es lo que pasó en Farina, sobre todo en casos de materia penal, la Corte encuentra un anclaje constitucional suficiente como para interpretar derecho común y pretende que esa interpretación de derecho común sea seguida por los tribunales locales. Y en los tribunales locales encuentra la lógica o no, hay que ver cada caso, resistencia de decir, bueno, esto es derecho común y la Constitución nos lo reserva a nosotros, ¿no? Que, bueno, por nuestra peculiaridad histórica, sabemos que tenemos ese desfasaje, digamos, donde los códigos los dicta el Congreso, pero los interpreta el juez local. Y bueno, eso trae muchas rispideces. Ha traído muchas rispideces en Farina entre la Corte Suprema y los tribunales bonaerenses. Con Misiones ha pasado lo mismo en temas de prescripción. Eh, en definitiva, es una lucha de poder que generalmente termina, el caso Farina llegó 3 veces a la Corte. Las primeras 2 veces la Corte le dijo al Superior Tribunal, a la Suprema Corte de Buenos Aires, le dijo, dictá sentencia de acuerdo con mis precedentes. La segunda vez dijo lo mismo, dictá sentencia de acuerdo con mis precedentes. La tercera vez la dictó ella, que fue cuando dijo, bueno, y además esto es obligatorio, esta interpretación que yo hago, ojo, no dijo, todos mis precedentes son obligatorios, no, dijo, esta interpretación del artículo 77, inciso E, del Código Penal es doctrina judicial obligatoria para todos los tribunales inferiores. Y bueno, así muchas veces termina la típica frase que se alude a la Corte de Estados Unidos de no somos
no somos infalibles, como es, no somos infalibles porque somos los últimos, o no somos los últimos porque somos infalibles, sino que somos infalibles porque somos los últimos. Es decir, viene a ser resuelta por quien tiene la última palabra, que generalmente es la Corte Suprema. Pero bueno, sí, es cierto que hay muchos grises ahí. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas. No veo manos levantadas. Ahí, Leandro, ¿vos querés decir algo? Ahora te doy el uso de la palabra, Pablo Sánchez Latorre. Leandro, ¿vos querés decir algo? No, gracias, Flor Herencia, por la charla, muy linda. Ah, bueno, muy Y bien. me quedó esta cuestión de lo que decías, o sea, le cuarta cualquier posibilidad de creatividad, en ese caso puntual, a cualquier otro tribunal. O sea, yo sé que al fin y al cabo voy a tener que, en ese caso puntual, voy a tener que fallar de esa manera, porque si no, si llega a la Corte lo va a corregir, Bueno, pudiendo tener un montón de argumentos, yo como juez, un montón de cosas nuevas, o una visión totalmente diferente, pero me cuarta la posibilidad, la Corte, de innovar. bueno, lo cierto es que en líneas generales la Corte permite nuevos argumentos, uno se puede apartar. O sea, habría que ser lo suficientemente creativo para tener nuevos argumentos. Pero en Farina, en el caso puntual de esta interpretación, sí coarta toda libertad para... Ahora, esto en realidad, digamos, si afinamos un poco más el lápiz, hay una contradicción entre la parte resolutiva, donde la Corte dice la doctrina judicial por la que interpreto este artículo es la aplicación obligatoria, y los considerandos que fundamentan esa sentencia en donde la Corte invoca a Cerámica San Lorenzo y dice, a menos que tengas nuevos fundamentos. Entonces, uno podría, y de hecho, si uno analiza cómo se aplica Farina, que fue el 2019 a esta parte, la Suprema Corte de Buenos Aires siguió haciendo lo que pensaba que tenía que hacer. Digamos, no se sintió tan coartada por lo que Farina decía. Pero bueno, la verdad es que Farina estuvo 20 años en juicio. Y a raíz de estas pujas entre que va y bueno, en definitiva también queda la situación de justicia de las partes, ¿no? Del justiciable que dice, bueno, a raíz de este constante apartamiento yo estoy en el medio y no se me termina de definir cuál es mi situación procesal, además era un caso de un caso penal, y con lo cual lo que estaba en juego era si estaba prescrita o no la acción, y así pasaron 20 años. Pero bueno, sí, en principio quedarían más coartados que en otros casos. Bueno, muchas gracias. Ahí hay una pregunta de Pablo Sánchez Latorre. Pablo, bienvenido. Presentate, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por esta exposición y por permitirme también escuchar. Yo vengo leyendo algunos escritos de Florencia desde Córdoba. Soy profesor en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional de Córdoba. Y no, más que preguntas, me permite una reflexión. Digamos, me parece que estos estudios también son muy importantes para mejorar las prácticas de la administración de justicia. Porque si uno mira en perspectiva histórica, ¿no? La primera integración de la Corte estuvo dedicada a hacer la ley 48, 49 y 50 y estaba mirando la forma de resolver de la Corte americana, ¿no? Entonces, en algún momento esto tuvo un giro importante, etcétera. Por eso esta gran confusión, ¿no? Que a veces a los litigantes que están desatentos, ¿no? Hace que cualquier cuestión se plantee, pero también los juzgados hemos visto, y creo que la Corte también, no sé si en el caso Montalvo o Florencia, cuando Petracchi cita argumentos de votos en disidencia de la Corte americana y no dice que es voto en disidencia, citando como si fuera la doctrina oficial de la Corte. Entonces, y así un montón de prácticas, digamos, que me parece que tendrían que resolver e ir realmente a una justicia de una argumentación muchísimo más sencilla, mucho más clara, más predecible y no tan zigzagueante, sin perjuicio de los contextos históricos. La década del 30 ahora, con Varela, evidentemente, tiene que haber un cambio, por supuesto, porque la realidad constitucional, la democracia y la cultura es otra,
no digo que sea vinculante de manera así que casi como un cenozoico, pero definitivamente lo que sí colabora con estas reflexiones son de ir desnudando, ver cómo esto colabora con una mejor administración de justicia, y me parece que el rol de los intelectuales en esto es central, así que felicitaciones a los organizadores y a esta exposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto y la verdad coincido con lo que afirmás. Pienso que la academia no es solamente para teorizar, digamos, sino para tratar de mejorar, o al menos mi crítica, yo siempre digo esto, es mucho más fácil criticar con un café en la mano, mirando desde el escritorio, leyendo la sentencia, que haciéndola. O sea, yo no critico solamente por el gusto de criticar, sino que lo que trato de hacer es vislumbrar estas cuestiones en las que se puede mejorar con la vocación y el deseo de que mejore la práctica de la aplicación de la justicia de mi país. No es una crítica ni tampoco es ad hominem, o sea, es simplemente prácticas en donde se ve que se puede mejorar la argumentación, el modo en el que se resuelven los casos. Para mejora del sistema, para más estabilidad, para más previsibilidad, y el que en definitiva redunda también en la economía del país, porque si nosotros no tenemos un país con seguridad jurídica, es muy improbable que nadie venga a invertir aquí, ¿no? Tal cual, la seguridad jurídica. Yo tengo otra pregunta o una aclaración, a ver si yo entendí bien. Cuando vos pasaste a el abismo entre lo que se dice y lo que se hace, y vos mostraste una cita de un caso anterior al ejemplo de San Lorenzo que diste, en el que más que no hacer lo que yo digo, sino pareciera que lo que hubo fue un error de interpretación. No sé si podés volver a poner, si querés volver a poner la diapositiva esa, te voy a volver a autorizar a que uses a ver si podés poner esa, ¿la tenés identificada? ¿La anterior a San Lorenzo? Ahí la estoy buscando, a ver. Eh, ¿te referís a los casos del Instituto Médico? Claro. Ahí lo comparto. Que pareciera que hay un error de interpretación, no una decisión política de apartarse del precedente. Esta, decís. Sí, 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 a ver, no es que, a ver, no sé si el error es de interpretación. Esto está estudiado también desde la academia y el que habla de esto es Mariano Viteta. El modo en el que se escriben los votos con el lenguaje performativo. ¿Qué quiere decir esto? Maqueda y Rosati escriben su voto como si su voto fuera a ser el voto de la mayoría. Los jueces, cuando circula el expediente, van haciendo sus votos como si su voto fuera a ser el voto de la mayoría. Y esto trae problemas como esto, que después el voto queda inconsistente. Si queda en minoría, queda inconsistente porque Maqueda dijo, como se hizo en la asociación filantrópica, que hicimos tal y tal cosa, y digamos, ahí sí hay un error porque claramente está diciendo que se hizo algo que no se hizo. Pero si uno va a asociación filantrópica, él efectivamente dice, por lo tanto, opino que hay que declarar la inconstitucionalidad o declárese la inconstitucionalidad, verifíquese el crédito, porque se redactan los votos de manera performativa, en vez de decir, bueno, mi opinión es que debería hacerse esto, y bueno, esperar a ver qué es lo que votan los demás, se hace el voto como si el voto fuera mayoritario. Y entonces después cuando se consulta ese precedente, si se lee por arriba y con descuido, y la verdad es que no es un descuido atribuible, bueno, obviamente un error humano, pero es entendible cuando uno piensa que la Corte saca 80.000 sentencias por año, ¿no? Digamos, no es la Corte norteamericana que saca 80, y entonces, bueno, a veces estos descuidos suceden, pero sí, a ver, lo que yo veo es que esto fue quizás un error humano al revisar el caso y pensar que lo que habían dicho en disidencia finalmente había logrado la mayoría, y no lo fue, no fue así. Lo que pasa es que la gravedad viene dada no solo porque encontró el error, viene dada porque el lector casual, circunstancial, que lee el segundo caso,
¿qué va a pensar inmediatamente? Que la Corte está manteniendo su precedente. Dice, bueno, este caso es análogo a la asociación filantrópica que se resolvió 4 meses antes, donde se hizo lo mismo. Y no. Y en el voto de Maqueda, por lo menos se dice, entre paréntesis, voto en disidencia. Pero en el voto del doctor Rosati ni siquiera se aclara que se está citando una disidencia. Entonces, uno piensa, bueno, acá hay una solución de continuidad, porque me están diciendo que este caso es sustancialmente análogo a este otro, donde se hizo esto otro, se hizo esto otro, que es lo mismo que la Corte está haciendo acá. Entonces, eso te agrava el error, lo transforma en una bola de nieve, porque no solo que está cambiando su precedente, no solo que está cambiando su precedente sin fundamentarlo, sino que le está haciendo creer al lector que lo está manteniendo. Entonces sí, a ver, evidentemente hubo un error de interpretación al leer el caso anterior. Muchas gracias. A ver, si querés retirar la diapositiva, así te podemos ver. En realidad yo creo que es lo que vos decís realmente. Eso tiene que ver con los circuitos internos que tienen la redacción de los votos, porque lo que tendrían que hacer es contextualizar esos precedentes que citan, y evidentemente no los contextualizan porque a lo mejor el que preparó el borrador de lo que iba a ser ese voto no leyó el precedente como correspondía. Entonces, bueno, eso tiene que ver con, como vos decís, con el volumen de trabajo que tiene la Corte y la falta de ajustes que hay entre el equipo que trabaja con cada miembro de la Corte, ¿no? Pienso, tal Y vez. lo cierto es que digamos, para reconocer el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo, la Corte tiene una Secretaría de Jurisprudencia, que tiene una parte de una oficina de coherencia, y esto pasa, y generalmente este es un caso de mil, por eso yo digo que, y lo cuento como un caso de laboratorio, porque no es que esto pasa todos los días, ¿no? Eh, Generalmente se cita bien y se cita lo que es adecuado, pero bueno, hay casos como este y hay más de los que uno cree. Si uno empieza a profundizar, y yo he publicado algunos papers sobre esto mostrando que se cita la subregla en vez de la regla, o se cita un caso que no es, que es distinto. Entonces, bueno, donde uno empieza a ahondar, se da cuenta de que tampoco hay que comprar los espejitos de colores de que, bueno, porque se cita el precedente y se habla del precedente y demás, se está siguiendo el sistema del stare decisis, porque hay veces que la técnica o el modo en el que se juega o se dialoga con esos precedentes no es del todo respetuoso de la seguridad jurídica. Bueno, clarísimo, Florencia, clarísimo. Vamos a tener que empezar a leerte y leer todas estas perlitas que encontraste y que volcaste en tus trabajos. No veo más comentarios ni veo manos levantadas, solamente veo felicitaciones de todos los asistentes. Así que bueno, Florencia, gracias de nuevo. Te dejo estos minutitos para que te despidas. A todos los asistentes les decimos que la semana que viene nos volvemos a encontrar. Tenemos una charla muy interesante de una historiadora del derecho de España, de la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, Elizabeth Velo Fabregat. Así que los esperamos a todos el jueves que viene. Florencia, mi agradecimiento y te dejo acá con el público. Bueno, no, el agradecimiento es mío, nuevamente al instituto, a vos, Viviana, a todos los que participaron. Las preguntas fueron absolutamente pertinentes. Y bueno, nada, que para mí es un placer que el instituto demuestre interés en estos temas y acercarme a usted, que si bien no es mi área natural de investigación, sí me interesa y mucho y aprendo muchísimo leyendo los historiadores del derecho. Así que para mí ha sido muy, muy linda esta reunión y conocerlos a ustedes. Bueno, quédate cerca. Ya estás cerca porque vos tenés un artículo publicado en la revista Historia del Sí, sí, Derecho. sí, Así sí, que ya claro, estás sobre la historia cerca. de las cámaras. Sí, sí, sí. Y te aclaro que el que me sugirió tu nombre fue el doctor Abásolo. Así que tenés que Bueno, agradecérselo a él, que no está pudiendo integrarse a las reuniones porque está con un cargo de mucha responsabilidad y se está perdiendo todo esto, pero después los mira cuando se suben al canal de YouTube. Así que bueno, bueno, entonces formalmente déjame que extienda mi agradecimiento al director del instituto, al doctor Abásolo, a quien además aprecio muchísimo y me cruzo en los pasillos de la universidad. Así que. por eso lo quería decir, para que quede registrado acá en este video.
Y bueno, y también insistirle a todos que se suscriban al canal de YouTube, así se enteran de cada vez que subimos un video, que en realidad lo subimos prácticamente inmediatamente después de cada reunión de los jueves, salvo en los casos que ha habido algún inconveniente en la grabación o el propio expositor ha pedido que no se grabe la exposición. Así que muchísimas gracias, Florencia, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Chao! Hasta luego, buenas tardes. Chao.